Buenas tardes de nuevo. Ya sé que están hartos de verme durante estos 3 días. Yo también voy a estar unos cuantos días deseando no verles durante un tiempo, pero ya terminamos con la última ponencia. De todas maneras, bueno, luego haremos balance en la clausura, pero muchísimas gracias a ustedes porque el público es un elemento fundamental y creo que es la vez el congreso en el que he visto un público más dinámico, más activo, participativo. Siempre hay que pelear para que hagan preguntas, para establecer debates. Y ustedes han sido extremadamente proactivos, han enriquecido mucho este evento, así que ya me adelanto por si se me olvida luego y les doy las gracias. También para animarles ahora y que disfrutemos de esta última ponencia del crítico literario René Solís. Agradezco muchísimo la aceptación para clausurar este congreso. Y René Solís enseñó francés en México entre 1984 y 2015, fue periodista de la sección Cultura del diario Libération, del que tanto se habla en Demo, en el funeral de Bergman, y no para bien, por otros críticos literarios, y allí dirigió la sección de teatro hasta 2015. Paralelamente, desde 1990, continúa trabajando como traductor de literatura española, especialmente de escritores latinoamericanos, como por ejemplo Horacio Castellanos Moya o Claudia Hernández, de El Salvador, cubanos como Leonardo Padura, colombianos como Jorge Franco, argentinos como Pablo de Santis, peruanos como Alfredo Pita, venezolanos como Juan Carlos Méndez Guédez, mexicanos, Elmer Mendoza, entre muchos otros. Desde 2015 a 2017 fue miembro de la Comisión de Literatura Extranjera del CNL, Centro Nacional del Libro. Centro Nacional del Libro. Fundó y dirige la revista cultural online Délibéré desde 2015. Y me hace mucha ilusión que él cierre esta conferencia, este congreso, porque como saben, si no lo saben, se lo comento, ya tuve la experiencia cuando monté el Congreso sobre Suicidio en 2023, Angélica no permite que se la grabe. Es muy raro en el Festival de Aviñón, tal vez en el extranjero lo hace con más frecuencia. Hay también una entrevista, debate en el Centro Georges Pompidou, pero en España es muy, muy raro. Y así me lo trasladó Sindo cuando vino en 2023 al Congreso, que incluso acababan de estar en un encuentro con Fernando Savater, igualmente no permitió esa grabación. Y sin embargo, en 2023, sí. 2023, en el marco del Festival Temporada Alta de Girona, se le propuso hacer una entrevista, ella aceptó y solicitó que fuera René Solís su entrevistador y aceptó también la grabación que pueden ver en YouTube, se la recomiendo porque en su primera etapa sí que había más entrevistas, extractos de entrevistas, pero de la última etapa es muy difícil porque, insisto, es que no deja que se la grabe. En el extranjero sí que hay más, en Italia, de las bienales, etcétera, pero en los últimos años es muy, muy complicado y tenemos esa entrevista maravillosa donde habla con toda confianza con René y, por lo tanto, si ella lo eligió, pues cómo no lo vamos a elegir nosotros como nuestro ponente de clausura, puesto que eso refleja una máxima confianza en él y me hace muy feliz que sea él quien clausure este congreso y te escuchamos. Bueno, gracias Samuel y gracias por la invitación. Vaya responsabilidad. Se supone que no se espera de mí una conclusión para esos 3 días de debates y sin embargo tengo la última palabra. Y la tengo con un tema tan candente y potencialmente polémico como la relación de Angélica con la crítica o de la crítica con la obra de Angélica. No hay título para mi ponencia, pero no sé, puedo poner tal vez algo como el criticón lideriano o algo así. Una aclaración para empezar.
aparezco en el programa, me presentaste como crítico literario y si bien he firmado reseñas de libros, he entrevistado a autores y he escrito también sobre cine, danza y temas culturales en general. He sido más bien y sobre todo durante 25 años crítico teatral en el diario francés Libération. Asimismo he colaborado en varios programas sobre teatro de la emisora de Radio France Culture. Supongo que todo eso me da una forma de legitimidad para hablar de crítica y de teatro. He sido crítico, el pasado es importante. He dejado el periódico Liberación hace 10 años y ya casi no escribo sobre teatro, me dedico, lo mencionaste, a lo que es mi otro oficio, que es la traducción, y la traducción ocupa ya la mayor parte de mi tiempo. Pero tal vez eso me dé cierta distancia a la hora de abordar un tema potencialmente polémico, tal como decía. Distancia todavía mayor hacia el medio teatral español. Si bien vivo en Madrid y voy de vez en cuando al teatro, ya no soy el espectador profesional que solía ser en Francia, y de la relación entre la crítica y la obra de Angélica puedo hablar pues desde mi experiencia francesa y pasada. Bueno, por diversas razones he escrito relativamente poco sobre Angélica, pero creo que fui casi el primero en Francia en el 2010 en publicar un artículo y una entrevista con ella en Liberación. Angélica estaba programada en el Festival de Aviñón y unos meses antes yo había ido a ver en Barcelona Teatre Invencible con mi derrota, que fue, por supuesto, para mí, toda una revelación. Angélica se presentó en el Festival de Aviñón 2010 con 2 espectáculos, La Casa de la Fuerza y El Año de Ricardo. Para los espectadores y para los críticos franceses fue un descubrimiento total. Carlos ayer hablaba con razón del bombazo de Aviñón. Aviñón es una caja de resonancia, ahí todo se amplifica y para los artistas los fracasos suelen ser muy dolorosos y muy frecuentes y los éxitos mayúsculos y muy escasos. Lo de Angélica fue un éxito mayúsculo. A raíz de eso empezó y se desarrolló en los años 2010 una relación de amor más que de odio entre el público y las obras de Angélica y de amor-odio entre la crítica y Angélica. En esos años, tal como decía, escribí poco sobre ella. Otros compañeros en el periódico se encargaron de hacerlo. Y yo leía la avalancha de críticas positivas en los distintos medios con cierta precaución. Desconfío de las alabanzas excesivas que muchas veces, tal como las indignaciones, mal ocultan con su cargamento de adjetivos una falta de reflexión y hasta una incomprensión. Lógicamente, después de la alabanza, vino la condena de parte de la crítica. El vuelco empezó, creo, en 2014 con la primera carta de San Pablo a los Corintios y se cristalizó en forma casi unánime en lo que es y era para mí uno de los espectáculos más importantes de Angélica en esa década, que haré yo con esta espada. Abundaban siempre los adjetivos, solo que aburrido sustituye a estremecedor y gratuito a genial. Me pareció tan desatinado y a destiempo el asesinato de Carrillo que decidí reaccionar. Escribí un artículo en Délibéré, la revista cultural online que fundé después de dejar Liberación. Escribí un artículo para rescatar la coherencia,
la fuerza y la belleza del espectáculo. Tengo que confesar que desde entonces me pasa algo un poco extraño con las obras de Angélica y sus críticas. La mayoría de las veces no son las piezas más elogiadas las que más me interesan, pero bueno, de eso tal vez podemos hablar después. Bueno, vamos a lo candente. 29 de junio del 2024, el año pasado. Estreno mundial de Damon en la Corte de Honor del Palacio Papal en la apertura del Festival de Aviñón. Para cualquier artista, la consagración máxima. Y al día siguiente, en la radio, en la televisión y en Le Monde, y 2 días después en los otros periódicos, el escándalo. Angélica insulta nominalmente desde el escenario a críticos de teatro. Yo no estaba en Aviñón para el estreno, así que viví la polémica a distancia con sentimientos contradictorios. Por un lado, los ofendidos eran mis ex colegas y uno de ellos hasta amigo mío. Y podía imaginar la sorpresa y la ira de todos a quien le gusta ser nombrado e insultado delante de 2.000 espectadores por parte de un artista que en ese momento tiene el poder absoluto. Fue, sin duda, para ellos, violento. Por otro lado, me temía que la polémica opacara todo lo demás, que se hablara solamente de eso y no del resto. La carga contra los críticos es tan solo una muy pequeña parte de la obra. En suma, me temía que se repitiera la historia del árbol que no deja ver el bosque. Y en tercer lugar, pensé que los críticos y sus escritos no se merecían tanto honor ni tanto trabajo, y que Angélica había sido tal vez víctima de su quijotismo al cargar contra molinos de viento. Todo eso lo pensé hasta que vi el espectáculo, el día de la última función, el 5 de julio, y mi punto de vista cambió radicalmente. En primer lugar, entendí que el arrebato contra la crítica participaba de una coherencia dramatúrgica absoluta. El homenaje a Bergman no podía ser para Angélica otra cosa que una identificación, hasta querer casarse con él, hasta ser él. Ingmar Bergman soy yo, lo repite varias veces al principio de la obra. Por lo tanto, la guerra de Bergman contra la crítica tenía que ser necesariamente la propia guerra de Angélica. Y en segundo lugar, me pareció que todo eso no iba en serio. Me explico. La violencia de la carga contra los críticos es, por supuesto, un simulacro. Ningún actor de Bergman bajó del escenario para estrangular a un crítico. Y que sepa, por otro lado, ningún crítico de teatro jamás se ha suicidado durante un espectáculo. Bueno, a ganas a veces sube, pero es otra historia. No hay nada trágico ahí. Es más, estamos claramente en el registro de la comedia, del exceso cómico. Y el público de Aviñón, la noche que vi el espectáculo, se reía tanto de la infortuna de los críticos como de la desmesura del ataque. Mucho se ha hablado aquí y en la Complutense, y con razón, de la tristeza, de la tragedia, del sacrificio. Pero en el sacrificio me parece que cabe también lo cómico, lo de asumir lo ridículo. Y Damon es, en parte por lo menos, también una comedia. Atra bilis, el nombre de la compañía de Angélica remite a la bilis y a la ira, pero también para un espectador de teatro francés, o no forzosamente francés, medianamente culto, remite a Molière. El misántropo o el atrabiliario,
vaya trabalenguas, enamorado. Es el título completo del misántropo. Y Alceste, el imprecador, creo que es neologismo, pero bueno, el imprecador es un personaje cómico. Así lo interpretaba Molière, a revés de muchas interpretaciones modernas del personaje. Ridículo por sus excesos mismos, excesos de mal humor, de honestidad, de sinceridad, de ingenuidad, un bufón. Cabe destacar también que Molière jugó mucho con las críticas de su época, que no eran, por supuesto, los críticos de hoy, cuyo nacimiento remonta más bien al siglo XIX. Balzac en Ilusiones Perdidas cuenta de manera magistral el nacimiento del personaje del crítico teatral moderno. Molière decía, hasta escribió una comedia entera sobre el tema, la crítica de la escuela de las mujeres. La burla, la crítica a los censores del bien y del mal, es un tema recurrente en su obra. En el burgués gentilhombre, por supuesto, en las preciosas ridículas, en el impromptu de Versalles. Sí, a la crítica es una figura literaria y es parte de un género cómico. Otros ejemplos hay sin duda. Pero volvamos a Alceste, el misántropo, el sacrificado de la sociedad, el bufón, el hablador desmedido, un padre teatral y espiritual para Angélica, como lo es otro personaje de bufón al cual ella le tiene especial cariño, el sobrino de Rameau de Diderot. Escuchando a Angélica, en varios de sus espectáculos pensé en Alceste. Alceste, que es también el ancestro de los imprecadores del teatro y de las novelas de Thomas Verlaine, que es a su vez una de las figuras mayores del panteón literario de Angélica. O sea que, por supuesto, nada gratuito en todo eso. Lo dice Angélica al final de Damon. Es dramaturgia, es teatro, es un acto estético. Responde ante las leyes del arte. Algo me falta por decir o por contar acerca de la crítica. Hace muchos años en Francia, en un teatro de provincia de cuyo nombre no quiero, etc., vi un espectáculo de cuyo nombre sí me acuerdo, pero no así del resto. Acción, actores, textos, se me ha borrado todo. La obra se llamaba El ejercicio de la batalla. La había escrito y la dirigía una directora francesa, Anne Torres. La obra era como, para no acordarse mucho de ella, pero me encantó el argumento, un argumento borgesiano. Se trataba de una obra histórica a partir del naufragio de la Armada Invencible en el año 1588. Y la tesis era que si no se había producido la batalla, a la cual emite el título, era porque españoles e ingleses utilizaban dos calendarios distintos. Los españoles se referían al calendario gregoriano, cuando los ingleses usaban todavía el calendario juliano. Había una diferencia de 10 días entre ambos calendarios. Por lo tanto, era imposible que los dos ejércitos coincidieran. Se movían en dos espacios-tiempos distintos. La grande e infelicísima armada zarpa el 30 de mayo, pero no llega a ninguna parte, porque en Inglaterra todavía es el 20 de mayo. Lógicamente, se hunde en la nada, en la niebla y la tormenta de una grieta espacio-temporal. Este desencuentro fundamental quedó para mí como metáfora de la relación entre crítica y obras de arte. Dos espacios-tiempos que no coinciden. ¿Cuántas veces, estando en el periódico, estuve pensando cómo me atrevo yo? Lunes, Shakespeare. Miércoles, Beckett.
jueves Chekhov, viernes Cortés, domingo Rodrigo García. ¿Cómo me atrevo yo a escribir, a zarpar con las armas de la crítica, habiendo visto durante 2 horas un espectáculo al cual le voy a dedicar 2, 3, 5 horas de escritura? ¿Qué peso puede tener eso frente a los días, noches, semanas, meses de trabajo, de dudas, de sufrimiento que significa la creación artística? Mejor pensar que todo eso no va en serio, reconocer que no nos movemos en las mismas aguas ni con los mismos calendarios y aceptar que la crítica sea una práctica del desencuentro, del malentendido, una cita imposible. Cuidado, sin embargo, con la autoflagelación. La crítica, como cualquier oficio, por más ruin que sea, tiene su dignidad. Una dignidad que tiene que ver con la capacidad de adoptar y desarrollar un punto de vista que no sea una opinión, sino un enfoque. Se trata, en suma, de sacar no el cañón, sino el catalejo para enfocar la niebla. Supone un esfuerzo. Supone con frecuencia demasiado esfuerzo. Tanto que muchas veces más vale dejarse arrastrar por la corriente hasta las aguas apacibles de las críticas perezosas, donde abundan los adjetivos, las opiniones y los juegos de tumbalatas. Esas críticas perezosas que tanto enfadan a Angélica. Con el agravante, voy a empujar, bueno, puertas abiertas, pero con el agravante que en el teatro no hay pantalla de cine, no hay página de libro, no hay lienzo, no hay disco, no hay fotografía, solo hay cuerpos sin escudos. Y de los cuerpos sin escudos algo sabe Angélica. Y esa promiscuidad inédita conlleva una susceptibilidad inédita también. Bueno, una anécdota para terminar. La contaba André Wilms, un actor francés que murió hace 3 años. Actor de teatro y de cine, Wilms estaba ensayando con Klaus Michael Gruber, desaparecido en el 2008, uno de los más grandes directores de teatro europeo de fin del siglo XX. Un maestro del silencio, de la oscuridad, de la profundidad. Gruber tenía sus manías. Ensayaba poco, unas 3 horas diarias, en las tardes siempre, y quería siempre recortar el periodo de ensayos y adelantar los estrenos. Pero era que para él todo tenía que estar listo el primer día de ensayos. Esto suponía que los actores supieran ya perfectamente el texto, que luces, vestuario y escenografía estuvieran ya listos. Los ensayos para él eran solo el toque final. Se sentaba siempre en la 6ª fila de butacas, con una botella de champán. Estaban ensayando La muerte de Danton de Buchner. Y Wilms la hacía de Robespierre. Wilms era un comediante alto, exuberante, de mucha presencia, con una voz fuerte. Bueno, está el ensayo y él comienza un parlamento. Y escucha la voz tranquila de Gruber desde las butacas. André, baja el tono. Vuelve a empezar y otra vez Gruber. André, baja el tono. Y así 3 o 4 veces, hasta que Wilms no puede más y le espeta, pero si nadie me va a oír. Y Gruber le responde, tu madre reconocerá tu voz. Esto de tu madre reconocerá tu voz
Nunca lo he olvidado. La voz inconfundible, que solo puede reconocer la madre, es, creo también, la voz del arte. Y tal vez de esto se trate, en la niebla misteriosa de la obra, aguzar el oído. El francés, que no distingue entre oído y oreja, tiene una expresión más visual, tendre l'oreille, tender o extender el oído. Aguzar el oído e intentar darle forma a lo que se escucha o a lo que se cree escuchar. Tal vez a eso pueda aspirar una crítica, ser el eco del eco. Gracias. Bueno, y a conversar un poco. A mí cuando vi no sé si tiene alguien un ejemplar de demo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque para hacer si me lo puedes pasar un momentín. Cuando yo fui al Festival de Aviñón, no al estreno, pero no sé, el antepenúltimo día, creo, muchas gracias. ¿Vale? Y efectivamente él alude a una polémica que él no ha explicitado, pero seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero en sus imprecaciones a los críticos hay un momento en el que hay un señor que se llama Michel Capron, ¿no? Sí. Michel Capron. Sí. Y bueno, pues ella pues lanzó un exabrupto que rima con un Capron, muy español, y entonces a partir de ahí pues le puso una denuncia que no le preguntaba, tampoco me interesa mucho. No sé en qué salió. No creo que esa haya denuncia. prosperado, no, ni siquiera sé si la... Sí, claro. Y ella añadió un alegato que aparece en el libro, ahora no lo encuentro, pero bueno, un alegato diciendo que ella, al contrario, no cuestiona la libertad de expresión, sino precisamente la defiende y defiende la libertad de poder hacer su arte. Y por lo tanto también me sorprende que si un crítico literario hace una crítica que absolutamente nadie le ha pedido, porque el artista no se puede permitir hacer una crítica del crítico. Al igual que luego el crítico puede criticar la crítica del artista de la crítica que ha hecho él. Es decir, que es completamente legítimo y por otra parte a lo mejor una pérdida de tiempo. Pero que somos susceptibles de ser criticados por nuestro trabajo, tanto el artista como el crítico en su ejercicio del trabajo. Sí, sí, sí. Pero en cualquier caso lo curioso es que en Demon, dice, cuando lo estrenó en los teatros del Canal, yo fui expectante a ver qué hizo de los españoles. Dedica una frase, los críticos españoles no merecen siquiera ser citados. O sea que dentro de lo malo se queda sin lugar y dice también, cualquier crítico francés, probablemente incluido el señor Capron, siempre va a valer más que un crítico español. Sí, lo que... Bueno. Y no sé qué visión tienes tú de ese derecho a la crítica, a la réplica del artista. No, yo para mí no, o sea, es obvio que hay una libertad total del artista y la libertad del artista incluye la libertad de insultar a quien quiere. O sea que, no. Y está la libertad de sentirse ofendido. Y sí fue violento para ellos en el contexto ese que decía, los 2.000 espectadores, un lugar tan emblemático, o sea, una caja de resonancia increíble. Pero fue muy doloroso para Angélica los años de crítica perezosa y también de alabanzas que le valían. O sea que, bueno. Entonces, no sé, me parece, o sea, no hay nada chocante en eso finalmente. ¿Y cómo, o sea, tú entraste en contacto con ella como crítico literario, que simplemente pues hace... ¿Y luego cómo ella entró en contacto contigo? Bueno, dices cómo fue lo de Girona y por qué me pidió... Sí, o sea, no sé si ya os conocíais previamente, si no, bueno, una relación de confianza. ya sabes y sabéis todos aquí que, bueno, Angélica no tiene muchos vínculos con mucha gente. Carlos, su editor, contaba ayer que su única relación, y tienen una relación muy fuerte y muy larga, es epistolar, o sea que se escriben, nunca se vieron, nunca hablaron. Yo a Angélica, bueno,
bueno, nos habremos cruzado, por supuesto, pero no hay una relación privilegiada. Supongo que, bueno, tal vez has leído un poco lo que he escrito y no sé, pero nunca hemos hablado eso ni te puedo contestar, no sé por qué. ¿Será la primera vez que charlabais en esa entrevista? Bueno, pero como decías, ya ella había hecho entrevistas en Francia, yo pienso en una que hizo en France Culture, justamente con una periodista que se llama Laura Adler. O sea, sí, no da muchas entrevistas, pero sí ha dado algunas y bueno. Pero lo de Girona fue sí un momento así, un poco acrobático, porque iba a haber alguien para filmar que nunca llegó. Entonces finalmente nos autofilmamos, ¿no? Y yo salí de ahí pues, con la sensación de que, bueno, hubieras podido preparar un poco más las cosas, que faltaba una mirada exterior, pero finalmente salió bastante bien. Sí, sí, sin duda. Bueno, me interesa saber, ¿no? Yo les digo, les recomiendo absolutamente que vean esa entrevista a Angélica porque habla de muchísimas cuestiones, de la tragedia, de su padre literario Thomas Bernhard. Es una entrevista interesantísima y como digo, uno de los pocos documentos actuales audiovisuales donde podemos escucharla hablar con naturalidad de su obra. Sí, habla mucho yo le pregunté y me ha contestado de Thomas Bernhard, que es así como, o sea, dice que sí, por supuesto que para ella fue así algo fundamental en todo, en su visión del teatro, en su escritura y hasta esta cosa sí, del implicador, que, bueno, algo le debe y lo reconoce a Thomas Bernhard. No, y del melancólico suicida, o sea, Corrección es la historia de un suicidio a través de los documentos que deja el suicida y el amigo va recopilando, y la idea de crear un cono en donde viva su hermana y sea feliz, y cuando por fin construye ese cono imposible en mitad del campo, ahí en Austria, la hermana muere. Muere de la extrema perfección o de la extrema radicalidad del hermano. La perfección no se soporta, los ideales no se soportan. Y es un texto maravilloso. Y luego otros textos también muy importantes, El malogrado, por ejemplo, había mucha influencia. Bueno, todo en ella es, bueno, ella lo dice, que cuando leía un libro de Thomas Bernhard lo tiraba y decía, es que yo quiero escribir esto, ¿por qué lo ha escrito ya él si esto tenía que escribirlo yo? Y decía que era su padre literario, que era en tu entrevista, este es mi padre de carne, Bonifacia es su madre, creo, y Anastasio. Y Thomas Bernhard es mi padre literario, sí. Bueno, sí. Seguro, aquí tenemos, bueno, no sé si ya han venido mis estudiantes, como ya no es obligatorio. A lo mejor hay críticos, futuros editores. Tenemos aquí un fantástico crítico literario, entre otras traductor. Bueno, y tenemos también, que no la hemos explotado, yo siempre que viene alguien vinculado a Angélica lo exploto. Tenemos a Christela Vachereau, que es la prologuista, ya lo dije, del Sacrificio como acto poético, también francesa, afincados los dos en Madrid, franceses listos, sí. Y podemos aprovechar esta faceta editorial en traducción, los dos con esa experiencia, la crítica. Bueno, no. Me interesa, yo creo que también está en tu entrevista, la cuestión de la recepción desde el punto de vista del idioma. Ella, pues obviamente actúa en castellano y hay una, según lo comentaba, pues hay una cierta distancia entre la respuesta del público español, que es inmediata, y la idea de los sobretítulos, ¿no? ¿Cómo se plantea eso, ¿no? desde el espectador francés, no del espectador bilingüe, ¿no? Cristina, me temo que tengas que decir algo. Cristina es la traductora al francés de toda la obra de Angélica. Nada, la distancia que se instaura en Francia es que ella
actúa, o sea, los espectáculos se dan en español con sobretítulos en francés, pero yo creo que también, y en el caso de los espectáculos estrenados en Francia, lo que se da es una conciencia que ella tiene de que van a ser espectáculos sobretitulados. Entonces, por ejemplo, en Demon se han integrado mucho, se ha integrado el texto y la parte visual del texto, o sea, el texto formaba parte ya casi de la escenografía, o al mismo tiempo, o al menos se utilizaba toda la escenografía para que el texto no fueran unas pantallas que vinieran a ser como un intruso dentro de la escenografía, sino que al contrario se integraban. Entonces, sí es verdad que introduce cierta distancia y al mismo tiempo yo creo que la utilización del sobretítulo dentro de la obra como parte gráfica o visual de la obra, pues añade también otra dimensión que puede tener su interés. Después, claramente, pues ver a alguien, o sea, estar leyendo un texto al mismo tiempo que se ve la actuación, pues cambia la percepción. También esto interviene en otras obras, como no sé, recuerdo El año de Ricardo, por ejemplo, en que hay esa manera de hablar, o sea, ese ritmo en que ella habla, sí, que hacía que también la percepción era distinta también, porque se veía mucho texto, se leía mucho texto, oía mucho texto, pero tampoco sé si el espectador español, por ejemplo, de Ricardo... A ver, que ella tiene momentos en algunos tipos de... En algunos monólogos, es que no es si tú lo estás oyendo, te está abrumando, o sea... La sobre Angélica es que estábamos hablándolo antes. Ahora, si las ves dos veces, yo pensaba que ver dos veces una obra te iba a hacer perder algo y por circunstancias vi dos veces y luego vi Damon dos veces a propósito, incluso habiendo sido uno en el Palacio y otro aquí, porque son unas obras que son palimpsestos. Entonces, si tú lo ves y luego lo vuelves a ver, vas a disfrutar de otra manera y vas a enriquecerte de la obra, porque son obras que te dan todas las veces que las veas. Yo creo que las puedes ver 3 y 4 veces. Y como decía René, bueno, es verdad que está el texto, pero está el cuerpo sin escudo, y esto es... Y la sensación y la vibración, o sea, yo la primera vez que vi Perro Muerto, que yo acababa de ver a Haneke en el cine, con un loco en el cine, que tuve que salirme del cine para que echasen fuera el loco, porque yo había visto la película y sabía cómo era, la de Sunny Games, y yo tenía, no sé, yo tenía 15 años o 17. Y entonces yo fui a ver Perro Muerto y Angélica con la escopeta, la gente marchándose, y yo salí temblando porque o sea, todas esas vivencias que yo había tenido en la experiencia cinematográfica hacía unos años, las estaba viviendo en teatro, o sea, en vivo, y la estaba viendo ella convertida en un animal que acababa de destrozar con un hacha una silla. Tan pronto llegamos al teatro, yo estaba absolutamente, o sea, yo esa experiencia no la olvidaré jamás. O sea, para mí, Angélica, y luego he tenido momentos en que no me ha gustado alguna hora, me he enfadado, pero porque yo después de 20 años me he roto un tobillo por ir a verla después de haber comprado 3 veces la entrada para ver Padre, yo que no he visto Padre. En vez de ver la ambulancia caer, me metieron en una ambulancia antes de entrar en el autobús. Por la emoción que tenía después de toda la pandemia, había comprado 3 veces Padre, 2 veces Madre, pues la tercera vez, a la tercera no para decir. Justo coincidió con la pandemia, a mí me pasó, me quedé sin la entrada. Yo las compré 2 y 3 veces y con Padre pues me partí el pie antes de entrar en el autobús para llegar al teatro. Llegué en la ambulancia al resto de salud. Claro, o sea, que la emoción que te creas antes, después... Esto ya es el concepto de martirio angélico, ¿no? Sí. Pero yo creo que con Angélica hay algo que sobrepasa, o sea, que te... es algo que es muy vivencial, y luego hay otra parte, claro, hay unas partes luego que se añaden visuales, reflexivas, o sea que... Sí, también no sé, en Caridad hay partes en francés. Sí, no. Sí, eso no es, o sea, el texto, cuando es ilegible es porque te está abrumando con el texto, o sea, el texto no es para que tú está disparando, o sea, son disparos, o sea, no es... Es verdad, porque en Voodoo, por ejemplo, cuando ella está cantando las canciones, que son en francés originalmente, cuando cantan Le Petit Pas y cosas así, no hay sobretítulos. O sea, Hombre, pero es que claro, que pero está haciendo ahí, por favor. Claro, pero ahí vamos, ¿no? O sea, que el castellano parlante que no sepa francés no sabe a lo mejor lo que está diciendo la canción, pero también con los tacones y con el pa. claro, no importa. Está matando.
Y Cristela, Angélica aludía a ti en un coloquio en el marco del Festival de Avión, no sé de qué año, no hace mucho, y decía, mi traductora dice que cada uno de mis libros es como un capítulo de mi vida. Y tú podrías ampliar un poco esta información como traductora que has ido viendo la evolución, al igual que Carlos Roth, que es su editor y lo ha visto en castellano, tú al fin y al cabo es un poco su equivalente al francés. ¿Cómo valorarías esa evolución que has visto desde la primera obra traducida, que no sé cuál será, nos lo dirás, hasta la última? Ya nos dijo Carlos Roth que a francés nos ha traducido la narrativa, la trilogía del duelo. No se ha publicado, ¿no? La tienes traducida, pero no está publicada. Está Está en proceso. Ah, o sea que se va... No sé bien qué contestar, porque un capítulo de su vida yo... Ella dijo esto que yo dije. Ella dijo eso. Ella dijo que tú dices eso. Vale. Te lo busco si quieres Es que que lleve si un es de minuto. su vida, no sé, o sea, no sabría decir. No, lo que dijo, yo creo que no es un capítulo de su vida. Mi obra, o sea, cada obra de teatro es un capítulo de mi obra. Mi obra es todas mis obras. Yo creo que es así. ¿Cómo? No es que cada... Que Cada obra es un capítulo de su obra. Que como si que cada obra es como un capítulo. Claro, un capítulo de un todo, sí, sí. Sí, sí. Sí, no, tienes razón, que efectivamente... Sí, no, tienes razón. Yo se lo estoy manejando, no sé si lo incluso lo tengo referido, y entonces es como que ella va escribiendo y es un todo. Sí, efectivamente. Hay referencias, unos en otros, Sí. entonces no es que sea... O sea, Sí, tú no tienes razón, que cada obra es un capítulo de un continuum, de una obra en... Es una obra total. Sí, efectivamente, Por eso ella, sí. cuando no se identifica con alguna obra, claro, no quiere tampoco que... Porque realmente está construyendo desde que ella decide que eso es su obra. ¿Sabes? Yo creo que por eso hay una parte del pasado... Sí. Bueno, que en realidad también es un capítulo de su vida, porque la trilogía del duelo, cuando le deja al amante, cuando le deja al otro... O sea, que en realidad también se correspondería, pero... En general, ¿qué valoración harías de esa evolución desde la primera obra que tradujiste a la última? No sé cuál fue la primera que se tradujo al francés. La primera que traduje fue Histérica Pasión. Y luego creo que fueron Los peces salieron a combatir contra los hombres. Y luego llegó La Casa de la Fuerza y El año de Ricardo, esto fue en 2010, y no me acuerdo si traduje Belgrado antes o después. O sea, que ya antes del éxito de Aviñón, en Francia se empezó a traducir... Sí, yo había traducido... De hecho, cuando me pidieron que tradujera La Casa de la Fuerza para Aviñón, porque ya había traducido una obra que no se sabía, que yo tenía una difusión muy confidencial porque no se había publicado, que era Histérica Pasión, o sea, en francés, quiero decir. De hecho, no se ha montado ni se ha publicado en francés. Y luego Los peces salieron a combatir contra los hombres. Sí, fue antes. O sea, espero no decir tonterías, porque ahora la cronología no la tengo muy nítida, pero muy clara en la cabeza, pero sí, creo que sí. Y Los peces salieron a combatir contra los hombres fue antes, por eso Vincent Modrier me había solicitado para traducir La Casa de la Fuerza y El año de Ricardo, porque ya había traducido antes esa obra. Y ¿qué valoración no sabría decirte, pero tal vez lo que puede haber cambiado desde mis primeras experiencias de traducción es que ahora muchas obras la traducción y el estreno van un poco a la par también cuando se estrenan en Francia, por ejemplo. Esto es también lo que cambia, es traducir una obra que ya se ha estrenado y una obra que se va a estrenar. Tal vez no es lo mismo, pero para mí como traductora, después el proceso de creación puede que sea idéntico. Solo que es verdad que estrenar una obra en Francia, por ejemplo, en un país de otro idioma, es
contaría para el estreno con la parte de traducción, que es la de los sobretítulos. Entonces es un ritmo de traducción, digamos, que no es el mismo que traducir una obra ya publicada. Belgrado, por ejemplo, es una obra que yo traduje, no se había estrenado, ella no la había montado, pero estaba publicada. Bueno, pues ahí me tocaba traducir un texto ya cerrado, digamos. Que no es lo mismo que traducir un espectáculo, o sea, un texto para un espectáculo que se está montando. No sé si así improvisando podría hacerte de manera pertinente una valoración de una evolución de su obra, No haga la pregunta. porque voy a decir cosas un poco... Me refería a, ¿has visto a nivel literario una evolución en Angélica según vas traduciendo los textos, obsesiones, no sé, una evolución en Angélica, en los textos, en cómo se construyen los textos que tú percibes cuando tienes que descuartizar para luego hacer tu creación, Mira, el traducción? traductor es un lector que lee a otro ritmo, pero es un lector y un espectador también de teatro. O sea, yo no sé si tengo una visión más pertinente que cualquier otro lector como traductora. Podría hablar de manera de traducir, pero bueno, ya sería otro coloquio, ya sería otro congreso. Pero no estoy segura de tener yo una visión más pertinente como traductora de cómo ella escribe. Tal vez estoy escapando un poco contestando esto, porque es verdad que tengo miedo a decir cosas, o sea, lugares comunes. Ha habido ponencias muy interesantes de gente que ha trabajado el tema, que ha trabajado su obra. La he trabajado también como traductora, pero no he trabajado una ponencia. Entonces, no... Lo que sí... Mira, lo que sí se me hace con el paso del tiempo, yo creo que se hace más difícil su traducción, pero también porque se van acumulando esos textos y esas capas, y lo que tú decías de que cada obra es un capítulo de mi obra o de un capítulo de una obra grande. Esa obra se va extendiendo, pero también se va acumulando. Entonces se van acumulando las capas y las capas de sentido que hacen que tal vez cuando, ya no como, no quiero hablar como si fuera portavoz de la escritora, pero sí como lectora, me parece que su obra se hace más compleja porque cada obra lleva todo el peso, no sé si es un peso, pero sí las capas anteriores de las escrituras anteriores, y ahí sí vas midiendo el sentido que se va acumulando, el trabajo, el trabajo poético, todas las referencias que se van cruzando, todo. Entonces sí, me parece que es una escritura que con el tiempo se va haciendo mucho más densa y más compleja, pero también porque nosotros tenemos la conciencia de todo lo que se ha ido acumulando en esta obra, que se va efectivamente construyendo. O sea, no es un capítulo tras otro, sino un capítulo que se va añadiendo y, no sé, como uno va envejeciendo y acumulando experiencia y con un poco de suerte se va bonificando, pues yo creo que la madurez es una cuaja en una poética mayor. No sé si soy muy clara expresándolo así, pero... Sí. Muchas gracias. Bueno. Pues a lo mejor, Una última... sí, para aprovechar un poquito más que tenemos a un crítico de la talla de René Solís, a mí me gustaría hacerte una pregunta muy, o sea, a lo mejor muy sencilla, pero ya
ya en este momento del Congreso me voy a ahorrar las sofisticaciones. La pregunta sería, tiene que ver con tus criterios para la valoración de la obra de Angélica Lidl, pero otra manera de preguntártelo sería, ¿qué te gustó? ¿Qué te gustó de ella? ¿O qué te gusta ahora, ¿no? ¿Qué te gustó en La Casa de la Fuerza? ¿Qué te pareció valioso? ¿Qué apreciaste en Demon? En fin, os pregunto de la manera más abierta posible porque solo quiero escucharte lo que te apetezca decir. Sí, bueno, vaya, es una pregunta. ¿Qué te pareció que aportaba de repente a la escena europea, ¿no? ¿Por qué significó Angélica lo que significó en Aviñón en 2010? Bueno, tal vez hay que hablar de la situación de la escritura contemporánea en Francia, y la verdad hay que reconocer que bueno, ha habido autores importantes, estuvo Lagarde y estuvo Cortés, pero autores tan radicalmente de ruptura como pueden serlo Angélica y Rodrigo García, no los hay en Francia, sencillamente. Entonces yo creo que el impacto fue también por eso. En Francia se conoció, o sea, hay autores contemporáneos jóvenes, se conocía bastante bien el teatro alemán contemporáneo, venían mucho la Volksbühne, Castorf, o sea, todo este teatro de los años, principios del siglo XXI, años 90, toda esa efervescencia del teatro alemán contemporáneo, después post-Heiner Müller, pero bueno, toda una estética del caos. Entonces eso se conocía, pero lo de Angélica y Rodrigo llegó como una sorpresa absoluta, porque era otra cosa. No tenía nada que ver justamente con este teatro alemán. O sea, era un teatro de la provocación, bueno, eso es una palabra, pero de alguna forma el teatro alemán era un teatro de la provocación. Este no, o sea, era totalmente otro tipo de provocación, porque eso era... yo creo que sencillamente la gente en La Casa de la Fuerza se encontró con una obra de una fuerza, de una coherencia increíble, o sea, que tenía una necesidad dramática tal que, no sé, la gente quedó totalmente fascinada, totalmente, porque todo parecía así como todo parecía necesario, ¿no? Y bueno, ¿cómo decir? Yo no soy incondicional de todas las obras de Angélica, lo que siento y que me interesa, que me ha interesado mucho en los últimos años, han sido obras que a veces decía no han sido las más elogiadas. Una obra en especial me interesó mucho, es Telebrante. Y Telebrante me interesó porque mucha gente no le convenció mucho, porque había en Telebrante algo que presentía en Angélica y que por primera vez expresaba, me pareció, que era la cuestión del silencio. De en qué momento deja la logoria y por qué lo deja. Y me parecía lógico que fuera hacia eso. O sea, que en algún momento de su obra la cuestión del silencio sea para ella una cuestión fundamental. Y me pareció que en Telebrante empezó a tocar eso, y por eso me interesó mucho Telebrante, ¿no? Me impresionó muchísimo, hablaba de coherencia dramatúrgica, me impresionó muchísimo la coherencia dramatúrgica de Caridad, que también fue una obra cuya recepción no fue... pero me parecía así, pero tan acertada y sabía exactamente ella por qué hacía las cosas y por qué las hacía así. Y todo eso que parecía que te iba de un lado por otro, tenía un hilo
dramático muy, muy fuerte, ¿no? Que también lo tiene Demon, sin duda. Y me interesa un poco menos cuando siento que ella está un poco en lo mismo, sencillamente, ¿no? Bueno, no sé si te he contestado, pero... Y usted dice que en Te haré invencible con mi derrota fue una revelación. Sí. ¿Nos puede decir Bueno, no es nada ¿qué original. es Yo esa creo que revelación? a todos aquí nos ha pasado con la primera obra de Angélica que hemos visto, a casi todos, ¿no? Que ay, es algo como... Pero ¿Qué es ¿lo eso? podría poner en palabras? Esa revelación. Así... No, no sé, tuve tantas imágenes, ¿no? Pero eso, sobre todo, que me pareció de una... Esa voluntad de cargarse el dolor del mundo, ¿no? Ese afán por ser la penitente absoluta. Y cargarse el dolor de Jacqueline, ¿cómo se llama? Dupré. Y cargarse el dolor de todos los dolores. No sé, me llegó directamente y bueno, son de esos, no sé, impactos que van más allá de lo racional, pero que puedes racionalizar después, lo estoy racionalizando ahora. En el momento quedé así estupefacto de lo que veía, de la fuerza, del atrevimiento, de la, no sé, y de la belleza de la obra, porque bueno, es algo también, por supuesto, de todas las obras de Angélica hay una exigencia de belleza visual o sonora, en algún momento siempre se impone esta belleza. Bueno, pero bueno, no es muy original lo que puedo decir, te digo, contar lo que el flechazo de que cada uno ha podido sentir viendo una obra de Angélica. Bueno, pero los flechazos más fuertes sí, bueno, por supuesto Te haré invencible fue así un recuerdo increíble y La Casa de la Fuerza fue también, bueno, te vas acostumbrado desafortunadamente. Ya estamos fuera de tiempo, si les parece. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. René, ha sido un enorme placer escucharte y podemos clausurar también este congreso, como decía antes, como brevísimo balance. Mi agradecimiento absoluto a ustedes, les puedo asegurar, creo que he montado ya 5 eventos, en Francia 1 y aquí 4, y han sido un público muy entregado, muy dinámico, a veces te peleas para que hablen, y ustedes siempre están dispuestos a intervenir, aportaciones muy interesantes que, insisto, enriquecen y hacen que este congreso tenga sentido, porque si no, pues nos ponemos aquí, hablamos y ustedes sin duda alguna dan sentido a todo ese trabajo de organización que durante más de un año está ahí pico pala consiguiendo, pero lo conseguí. Y lo conseguí, insisto, gracias a ustedes. Ha sido un éxito. Yo he estado relajado, tranquilo, disfrutando con ustedes. Y gracias a todos los comunicantes que escribieron desde diferentes lugares, gracias a los ponentes, gracias a IMSA, a Yuri, a las sacerdotisas que vinieron antes, al hombre de negro que se unta en el arroz. Siempre se me olvida, no está, pero los menciono. Gracias a todos ellos, por supuesto a Sindo, a la Fundación SGAE, que nos ha dado este maravilloso espacio y no sabemos si seguimos bajo el influjo del pavo. Para los que no estaban, nos dijo Sindo que Rubén, el director, dijo que seguías durante más de 10 segundos el pavo, quedabas bajo el influjo de no sé qué, no sé. Yo creo que Sindo venía así de serie, pero... y también como balance, insisto, ha sido un éxito, aunque es una palabra que no le gusta a Sindo, un éxito en términos materiales, si se quiere. Créanme que en el Paraninfo de la Complutense, incluso con premios Cervantes, no he visto más gente, y en este caso ni siquiera teníamos a Angélica presente con nosotros físicamente. Tuvimos 80 visualizaciones en directo, que a lo mejor gente de otros sectores, que algunos no vienen de la academia, les parece poca gente,
pero es mucha. Y luego al poco rato ya 120, antes me metí, no sé, cerca de 200. Entonces hay muchísimo interés, gente que me ha escrito por el Instagram. Es lo peor del congreso, organizar el Instagram, qué pesadez, fotos, subir materiales y satisfacer la ansia de la gente de poner fotos y textos. Pero al mismo tiempo ha sido bello como gente de todo el mundo te pregunta con insistencia, ¿y cuándo se publica la grabación? Y en directo, pero qué lástima que las GAE no es con grabación. Bueno, pues no se puede, no hay dinero, ponlo tú. Pero que esa pasión de gente que te escribe por las redes y con tanto interés no la he vivido anteriormente. Ha sido muy bello y muchísimas gracias, y creo que se ha logrado el objetivo, que era construir, como dije, un espacio de reunión, congreso, como lo quieran llamar, un espacio de reunión entre personas de muy diversas áreas, lo cual es maravilloso porque nos podemos enriquecer con los diversos conocimientos que tenemos cada uno, y todos nosotros pues unidos por el amor, el respeto, la admiración por la obra de Angélica. Y a partir de aquí, bueno, se publicará en un futuro un libro que no sé qué forma tendrá, porque dependiendo de que sea una editorial académica o una editorial más divulgativa, tendrá un formato u otro, se publicarán unas ponencias o no. Yo lo publicaría todo, pero dependiendo, eso se concretará. Por eso, para ponerse al día de las actualizaciones, les recomiendo que se suscriban al Instagram, o como se llame, del Congreso, Angélica Lee del Congreso, donde iré subiendo las novedades, el libro, etcétera, el enlace para ver las grabaciones. Entonces yo, sí. tomando un poco para que no lleguemos a un no encuentro, no, o sea, ahora yo también te invito a que nos sigáis, porque cero Ay, no, mira, yo de las redes, yo tengo mis... Entonces llegaremos Que yo siga a todos vosotros. No, pues yo no os voy a seguir, ya os lo digo. No os voy a seguir porque no me gustan las redes. Ha sido lo peor del congreso, pero luego es bonito el feedback. Buscando un becario. Una becaria porque tuve una becaria en el anterior congreso. Sí. Para la discusión, yo creo que yo, por ejemplo, cuando estuvo Angélica en el suicidio, no me enteré. Yo ahora me enteré, ¿Perdón? Ah, bueno, porque en esa ocasión, pues yo tuve una becaria con las redes, pues la culpa de la becaria. Yo en esa ocasión tuve una becaria que fue encantadora, pero es que es de la Universidad de León y en ese caso yo iba a participar. Yo creo que claro. La labor de difusión, toda esa gente, pues yo creo que hay también en redes, hay también... No, pero la he hecho, ahora no me critiques, que no vamos, el esfuerzo aquí subiendo 5 cosas al día. No, pero que tenía razón. Es que no sé cómo va. Si yo sigo a más gente, ¿me siguen más a mí? No necesariamente. No, pero digo que sea... Esa es la técnica de mucha gente, seguirte para luego dejarte de seguirte y acumular el seguidor. Bueno, la cuestión es que les emplazo a que se pongan al día como como consideren oportuno de las novedades de ese libro que se publicará, no sé bajo qué forma, no sé con qué ponencias, no les voy a decir nada porque no tengo nada seguro, pero sí que tengo prácticamente seguro de que un libro habla. Y bueno, pues les emplazo ya finalmente no a un encuentro, sino por supuesto a un encuentro, muchos encuentros en los teatros, en los libros, como cómplices, lectores invisibles que nos unimos por esa red invisible de lectores en torno a la obra de Angélica, e insisto, los teatros y la última parte de la trilogía de los funerales, que será en breve, yo creo que en otoño, yo creo que en Cataluña, pero ya nos enteraremos. Muchísimas gracias. Gracias.